Saludos desde el canal cristiano La Palabra. Seguimos predicando y estudiando la palabra de Dios desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador, en Centroamérica. Hoy miércoles 4 de agosto del año 2021. Sobre la serie Verdades Bíblicas. El tema de hoy es lo que Pablo hizo. Se llama Presentando el Evangelio con palabras sencillas. Tengo aquí a mi derecha dos hermosas macetas, con cada una con su respectiva plantación. Son un regalo de una hermana de un lugar donde estoy, una iglesia donde estoy dando un diplomado en doctrinas bíblicas. Y pues le dije a la hermana que sus plantitas iban a aparecer ahí. Hay varias hermanas que han hecho, nos han regalado pues algunas plantas para que sean expuestas en su canal cristiano La Palabra. Así que estoy pendiente con dos más, dos hermanas nos hicieron también donaciones y pronto aparecerán sus plantitas en pantalla. Ese es un breve piconcito que le ponemos a esta predicación. Bien, busque usted conmigo la primera carta a los Corintios en el capítulo 2. Primera carta a los Corintios en el capítulo 2. ¿Qué significa todo esto? Que Pablo les presentó el Evangelio con palabras sencillas. Actualmente nosotros estamos expuestos a que cuando estudiamos las Escrituras y en alguna buena forma nosotros tenemos que exponer la palabra de Dios, entonces tenemos que buscar las traducciones, especialmente si estamos hablando o escudriñando las Escrituras en el Antiguo Testamento. Tenemos que buscar el contenido, las traducciones, significado de las palabras en hebreo. Y cuando estamos como hoy, estudiando el Nuevo Testamento, entonces tenemos que ver las palabras en griego. Bien, así pues, en esta forma, hoy vamos a tener que ver cómo Pablo, con su capacidad erudita que él tenía y conocedor de las Escrituras, porque él era fariseo de fariseos, era excelente conocedor de las Escrituras. Entonces él, cuando les habló a los corintios, les habló pues con palabras muy sencillas. Según primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría. Bien, entonces aquí Pablo desde ya les dice, mire, cuando yo les he presentado el Evangelio, pues he ocupado las palabras y las formas más sencillas para que, así como hizo Jesús, así él pretende hacerlo. Desde ya quiero pedirle disculpas porque ya está otra vez nuevamente, ¿se acuerda aquel de la sierra eléctrica? Pues ya lo va a oír en el transcurso de esta transmisión, del cual, hermanos míos y amigos, no podemos evitarlo. Estamos de vecinos y pues cada quien hace lo que puede en su casa. Aclarado el tema. Entonces, pues Pablo les está explicando a la iglesia de Corinto de que el evangelio que les ha presentado él es pues en forma sencilla. Allá en el capítulo 1, él les dice:
pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces lo que le estaba diciendo, que ha tratado y está haciendo de presentar el Evangelio a la iglesia de Corinto y a los demás con palabras que se puedan entender. Así pues nosotros también así lo hacemos. He tenido la bendición de estar predicando en algunas iglesias y esto y lo otro. Y entonces les digo, bueno, miren hermano, a veces es necesario que ocupemos un lenguaje coloquial, o sea, un lenguaje común, un lenguaje en que nosotros nos podamos entender. A veces no vamos a cambiar la palabra de Dios, no. Pero hoy con esta forma de comunicación que tenemos, entonces hay algunas palabras que tenemos que hacerlas como más que le diría yo, más autóctonas para que nos entendamos. Entonces dice él en el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotras cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo expuso todo el consejo de Dios a la iglesia. Entonces, todo el consejo de Dios, ¿qué quiere decir? Bueno, el consejo de Dios, todo, quiere decir que ha explicado todo lo que él ha leído en las Escrituras y ha entendido. Y dice él en Hechos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces, el explicarles, él enseñó a los corintios la palabra de Dios. Y fíjese que yo estoy aquí leyendo mis traducciones y se detuvo ahí en Corintio 1 año y 6 meses, dice, enseñándoles la palabra de Dios. Ahí estuvo en Corinto 1 año y 6 meses. El enfoque de su predicación y enseñanza a los no creyentes fue a Jesucristo, explicándole quién pagó el castigo por el pecado nuestro y lo pagó en la cruz. Entonces, él hace referencias en Hechos, y como nada me fue útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Entonces él predicaba, fíjense, en casas de oración o en células que le dicen hoy. Y también en la segunda de Corintios, él dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. O sea, no vamos a estar diciéndole palabras raras, no andando con astucia, ¿ya vio? Ni adulterando la palabra de Dios. Excelente. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esto quiere decir, hermano, que él les está diciendo a los corintios de que él renuncia a decirles palabras bonitas y esas filosóficas y esto y lo otro, y no las oculta. Les habló y les puso la palabra de Dios bien claro, como decimos, porque no quería él expresar la palabra de Dios vergonzoso, ni con astucia, ni mucho menos adulterando la palabra, sino la verdad. Entonces, también en 2 Timoteos, él le recomienda a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Usted está viendo a un Pablo, usted está oyendo lo que estamos leyendo ahorita acá, y entonces Pablo pues les está exponiendo la verdad, lo mejor que puede. Entonces, esa forma hacía que Pablo y la gente entendiera y creyera en el Evangelio.
de nada más. Él se dedicaba a predicarles el Evangelio. La predicación de la cruz, esa es una forma, cuando dice aquí, estoy en el versículo 2, dice, pues me propuse no saber entre vosotras cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Y eso qué significa y a este crucificado? Pues que el Señor Jesús en la cruz del Calvario pagó por nosotros, por nuestros pecados, y fue la entrada a nuestra salvación por medio, o la salvación por medio de Jesucristo. Entonces, esta predicación de la cruz predominó tanto en la iglesia primitiva, en las primeras iglesias, que los creyentes fueron acusados por los inconversos, por los judíos mismos, por los fariseos, por todos esos, y por los griegos y los romanos y otros cretenses y todas esas cosas, colosenses y todos esos lados, y fueron acusados de que ellos le rendían culto o adoración a un hombre muerto. Pero la gente entendió que Jesús murió, pero no creían que Jesús había resucitado, y que el que murió en la cruz del Calvario fue que murió por nuestros pecados. Por él y por ese sacrificio que Dios permitió en su Hijo, nosotros obtuvimos salvación eterna. Y eso era para otras naciones y otras culturas difícil de creer. Entonces, igual hoy más de alguno pues, me ha tocado conversar con ellos o platicar, y algunos no creen que la salvación es por gracia, porque todavía hay algunos que creen que la salvación es por obras. Y vamos a ver qué significa obras, porque uno dice, mire, si usted quiere llegar al cielo, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, y tiene que guardar tantos días, y tiene que ir para acá, y tiene que ir para allá, y después esto, y guardar esto, y peregrinar para tal lugar, y todo eso. No entienden, no, es que no puede ser. A mí me dijo un buen amigo, que después se hizo creyente, gracias al Señor. Cuando platicábamos con él, me decía, no, hombre, no puede ser que sea tan fácil, me dijo. Pues sí. Si le decía así de fácil, no puede ser, me dijo. Correcto. Usted lo ve difícil, le decía yo a ese buen amigo. Lo ve difícil porque no cree. Si usted lograra creer lo que dice la Biblia de Jesucristo, le resultaría, caramba. Y siempre he citado, porque la Biblia misma nos invita, a Efesios 2, 8, 9. Donde dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Ahí está. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, o sea, la salvación, y no por obras, para que nadie se gloríe. Correcto, para que nadie diga, pero fíjate que yo he hecho esto, penitencias, y esto, y lo otro, y aquí, y allá, y he ido, y allá, y he hecho esto para lograr mi salvación. No. Si la salvación se logró o Dios nos la dio a nosotros por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Ese fue el sacrificio de Dios. Recuérdense lo que dijo Juan cuando estaba bautizando, Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios, dice, que quita el pecado del mundo. O sea, el Cordero de Dios. He ahí el sacrificio de Dios por nosotros. Y dice Pablo acá, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esto no quiere decir que cuando Pablo estaba con ellos le daba miedo hablar. No. Lo que quiere decir que Pablo, con todo lo que había sufrido, había sido azotado ahí en Corinto, ¿sí? Ahí encarcelado en Filipos. También fue obligado a salir huyendo de Tesalónica y de Berea, así como fue vilipendiado en Atenas.
Así pues que pudo haberse debilitado en su vigor físico, eso es lo que está diciendo él. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea que, híjole, me ha costado tanto esto. Me han azotado, me han perseguido, me han metido preso. Entonces dice, en medio de esa debilidad, o sea, humano, hermano, él declaró ser más fuerte. Voy a citar y voy a buscar ese texto donde él ahorita lo vamos a ver, y también dice en la segunda de Corintios, dice, y me he dicho, cuando le dijo al Señor, ya estuvo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ojo, queridos hermanos, queridos pastores, queridos evangelistas, queridos predicadores, queridos miembros de las iglesias, queridos hermanos que son de la junta directiva, de los gobiernos de las distintas iglesias, y para ti, hermano, de todas las iglesias de distintas que nos escuchan y nos ven, esto es la iglesia de Cristo, y la predicación de Jesucristo nunca ha sido bien recibida, ni por las personas, ni mucho menos por las religiones que bloquean a las personas. Segundo, las personas mismas, al ver que hay algo que la palabra nos dice que no le agrada a Dios, entonces empieza a sentirse, ¿qué diría yo?, impactado por el evangelio, y entonces pues pone obstáculos para eso. Pero en todo caso, la palabra de Dios es así, nunca ha sido bien recibida. Casi posiblemente algunos de ustedes que me están oyendo, yo conozco testimonios de hermanos que son de otros países, que hemos platicado en alguna ocasión, nombre que fueron completamente perseguidores, como Saulo lo fue con la iglesia, la tierna iglesia del Señor Jesús. Entonces, pues, es lo que le decía, hermano, que discúlpenme que ahí están golpeando y no puedo evitarlo eso. Estoy en mi casa y el Señor está en su casa ahí también. Entonces, por eso, dice Pablo, temía no usar técnicas y efectos dramáticos para manipular la respuesta de la gente. O sea, su temor y temblor eran debido a la seriedad de su misión. Oiga usted. Entonces, pues, dice acá, en el versículo 4, y ni mi palabra, dice, y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y de poder. Así, nuevamente Pablo dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder de Dios. La demostración del Espíritu, ¿qué significa? Es la prueba convincente del mensaje que Pablo estaba dando sobre Cristo, pues, crucificado. Y esto les está diciendo que no reside su habilidad como predicador, ni en sus conocimientos como fariseo de fariseos que era, sino que él sentía la presencia del poder del Espíritu Santo de Dios en el momento en su vida cuando él estaba predicando la palabra. Entonces dice en el versículo 5, para que vuestra fe, dice él, permítame por favor que me quiero ubicar bien acá, dice, para que vuestra fe, o sea, ustedes, hermanos corintios, pues, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino
en el poder de Dios. Vamos a ver, hermano. Hoy es bien común, pues, bien común, de que sea muy bien visto o algunas veces muy bien recibido cuando vienen y nos visitan por estos lados predicadores o evangelistas o pastores, qué sé yo, con títulos de doctor en teología, máster en esto y tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas de títulos. Y fíjese que a veces las gentes, incluidos nuestros hermanos en Cristo, cuando oyen nombres y ese hermano que va a venir, él es esto y lo otro y aquello y lo otro, y están más atentos a la personalidad o a la presencia del hombre en sí y no a la palabra que se predica, fíjese. Porque nosotros los cristianos evangélicos, desde luego, debemos de estar pendientes no del hombre ni de su sabiduría, sino que la palabra de Dios que ese hombre nos va a transmitir. Como yo estoy aquí, yo estoy leyendo la palabra de Dios, hermano. Aquí tengo, aquí enfrente la estoy leyendo. Y entonces no estoy leyendo de mi coco. Por eso se les dice y además a usted le aparecen en la pantalla los textos bíblicos de los que estamos exponiendo. Entonces, fíjese bien aquí, voy a volver otra vez, versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, o sea, vuestra fe. No digan, ay, que mire, que fíjese que como está, la iglesia es grande, hermana, venga, o amiga, venga. Verás qué chula la iglesia grande. Y llegan la gente, qué bien, y llegan a las iglesias tan lindas que hay por todos lados. Iglesias muy grandes, hermanos, iglesias con mucha gente, ¿verdad? Ay, de verdad, qué bonito. ¿Y quién viene aquí? Usted, viene don fulano, doña sutana, o vienen todas esas gentes de estos lados. Oh, caramba, entonces aquí voy a venir. ¿Por qué? La gente llega por los edificios o por las personas que están ahí o por la palabra de Dios. Y ese es el choque. El poder de Dios dice, al predicar con palabras de humana sabiduría y manipuladoras, ojo, ustedes oirán predicaciones por ahí donde las personas son manipuladas y la atención se enfoca en el hombre, en el orador, en lo que está diciendo. Pero cuando se predica en el poder del Espíritu Santo, la atención se enfoca en Dios. Mire, hoy, este día, me recibí un meme de una hermana que muchas veces le he dicho que revise su doctrina y que si su doctrina es bíblica. Y por cierto, están ocupando una Biblia, le digo yo, dígame el nombre de la Biblia y me das una, entre comillas, Biblia que usamos los evangélicos, pero no. Esa Biblia, aunque es Reina Valera, no la revisada, sino que le han puesto y la han modificado, miren, cristianos, entre comillas, repito, la han modificado. Y hoy esa Biblia pues como que se adapta a la ideología de género, porque hay textos bíblicos que una vez me los mandó ella, no hombre, le digo, eso no está en la Biblia. Y empecé, oiga, esta Biblia es esta y esta y esta, y está orientada hoy a la ideología de género, en donde pues está siendo manipulada. Entonces, me mandó eso donde le dice, tú eres princesa y tú eres princesa de Dios y tú eres príncipe de Dios, por lo tanto el Señor te va a dar esto y el Señor dice, y he estado viendo esos, yo no sé si son memes o devocionales, no sé qué decirle que son, pues, y donde sale un hombre gritando y así, con dinamismo su voz, ¿verdad? Y entonces dice que
que no te preocupes, que yo te digo que si estás en las tribulaciones, yo estoy contigo, y yo te digo que mañana te vas a recibir un milagro. Por favor, eso no está en la Biblia así. Así como lo dicen, no está en la Biblia. Y ahí está el hombre predicando él mismo. Sin embargo, dice en el versículo 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Ve? Sabiduría humana, ¿no? Sí, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Y aquí está la clave. Aquí casi se termina el mensaje. ¿Por qué? Porque cuando hablamos esto que está diciendo Pablo, el creyente, el que está oyendo, así como usted debe de exigir, pues vaya, de recibir palabra de Dios y reconocer cuando la palabra de Dios está siendo, hay gente que dice, qué fuerte, qué pesado ese hombre lo que está diciendo. No, porque el que oye esas palabras y las entiende, caramba, sí tiene razón la Biblia, no el hombre. Eso es madurez y sabiduría, decir, es cierto, sí, aquí estamos mal, o no estoy haciendo las cosas bien. Nunca decir, es que el hombre dijo eso y a mí me está tirando, como dicen hoy. No, hermano. Bien acabamos de leer que Pablo predicaba por el poder del Espíritu. Y dice que esas palabras no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pablo usa esta palabra para referirse a los creyentes genuinos, o sea, que habían sido salvados por Cristo. Aquellos que en todos los periodos del Evangelio estamos convencidos que la palabra de Dios nos habla y nos habla para nuestro bien, aunque las palabras que nos dice la Biblia pues sean duras. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ya vamos a ver qué es misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ok, fíjense bien cómo lo vamos a leer. Dice, misterio. O sea, dice Pablo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué es misterio? En la Biblia. En la Biblia no es como lo conocemos hoy comúnmente. Uy, que todo misterioso, que esto es oscuro y con humo y todo eso. No. La Biblia no es de eso. Misterio es un término que se refiere a algo que es desconcertante. Ah, caramba, yo no sabía que la salvación era por gracia. Ah, caramba, yo no sabía que Jesús había sufrido tanto. Oh, no sabía. Ah, yo no sabía que las predicaciones que se dan, pues, es por el poder y la guía del Espíritu Santo y no de sabiduría humana. Ah, entonces, esos misterios que Dios mismo había apartado es a la verdad conocida de Dios, por Dios, antes del tiempo que Él ha mantenido en su secreto, pues, hasta el tiempo apropiado en el que Él decide revelarla. A cada uno de nosotros Dios se nos revela por la palabra de Dios y por medio de la guía y entendimiento o sabiduría, pues, que nos da el Espíritu Santo. No solo a nosotros los pastores ni predicadores, a usted también, hermano. Usted, el que le da el entendimiento y el conocimiento, no es el pastor o el predicador o el evangelista, no. El que le da el entendimiento es el Espíritu Santo de Dios, en donde usted dice, caramba, yo no sabía esto. Entonces dice, esta sabiduría, incluso la palabra de Dios es sabiduría, estaba oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nosotros. Entonces, dice, no es para nosotros, es para nuestra gloria. Dice, la verdad que Dios estableció antes del tiempo y reveló en la sabiduría del Evangelio en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, es la verdad de que Dios salvará
y glorificará a los pecadores. ¿Y qué es eso usted? Bueno, imagínese que el Dios poderoso y excelso, pues, haya dado a su Hijo Jesucristo para que nosotros seamos salvos. Eso es algo inaudito, pues. Pero bien, y dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.